A partir de aquí empieza la parte editorial. Muy bien. Le titulo yo a este editorial: Seguimos sin entender ni aceptar la realidad. ¿Qué significa esto? Mire, una de los legados o de las herencias más perversas de la etapa de la economía cerrada que dominó nuestro país, del aislamiento del resto del mundo, es pensar que somos únicos en el planeta y que nada ha cambiado. Abrimos la economía así, pero piensan millones de mexicanos que las cosas siguen esencialmente siendo las mismas que antes de 1987. Y no es así. No es así. El mundo ha cambiado y México en muchísimas cosas también ha cambiado. Pero decenas de millones de mexicanos siguen sin entender y aceptar la nueva realidad en materia económica, en materia política, en materia de derechos humanos y su respeto. Es decir, seguimos en ese aislamiento mental y de conocimientos de lo que ha pasado en el mundo. Ahora, ¿por qué es ese aislamiento? ¿Por qué seguimos sin entender esa nueva realidad? ¿O por ignorancia? Es decir, no leemos, no estudiamos, no seguimos las grandes transformaciones, no tenemos esa costumbre y como consecuencia de la manipulación y la cooptación, seguimos tragando ruedas de molino, es decir, creyendo acrítica y ciegamente las mentiras, las perversidades que el demagogo en turno profiere y nosotros las tomamos como verdades casi axiomáticas. Entonces, ¿somos ignorantes o somos confiados en que lo que está diciendo aquel es verdad, axiomática? Si no hay posibilidad de que no sea verdad eso, ¿qué sería una forma en que se manifestaría la ignorancia? Pero hay decenas de millones de mexicanos que dicen ahorita sí es la cuarta transformación, es un cambio de régimen, cuando no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Esa es una situación. Ahora bien, un ejemplo a la mano de por qué no entendemos la nueva realidad o de cómo se expresa esa ignorancia de la nueva realidad es el nombramiento o la propuesta, perdón, del bulto ante el Senado de la República para que aprueben que ingrese a la Junta de Gobierno y ésta sea designada como la nueva gobernadora. Mire usted, el Banco de México es uno de los quizá 2 o 3 bancos centrales más respetados en el mundo por la cantidad de talento que allí está, la excelencia de su capital humano y sobre todo la capacidad técnica, el profesionalismo y la honradez de su personal. El Banco de México, a raíz de la entrada en vigor de la autonomía hace ya 25, 27 años casi, ha sido un ejemplo de cómo debe actuarse ante el encargo constitucional de promover la estabilidad de precios. Y luego aparecen por ahí algunos, es que nunca ha acertado. Sí, claro. Pero el problema no se va a juzgar a un banco central por si acierta en su pronóstico de inflación o de crecimiento del producto. Sin embargo, hay personas que hacen algo que es un poco cochino, lo que voy a decir. No sé si lo ha hecho usted, que de repente se meten el dedo en el ombligo y se lo huelen. ¡Ah, qué feo apesta! El cuerpo está podrido. No, señor, nomás tiene sucio el ombligo. Báñese, agarre nuestro pajo y resuelve el problema. Así ven la conducta de Banco de México. Es que nunca ha acertado. Pero Banco de México es una estructura. Es una estructura que tiene que estar vigilando con una finura digna
de un especialista en afinar motores de auto. Afinar cuánto tengo que dejar de liquidez en la economía, cuánto tengo que sacar, cuándo y cuánto debo elevar la tasa de interés, cuándo debo quitar esa restricción, etcétera, etcétera. Y esa experiencia, perdón, ese conocimiento se adquiere con los años de experiencia. Las áreas de Banco de México o de un banco central tienen que ver con algo que se llama teóricamente la política monetaria, que esencialmente es el manejo de la tasa de interés en una economía, la tasa de interés primaria, básica, de la cual derivan las otras tasas, y segundo, la base monetaria, o dicho de otra manera, muy burda si quiere, pero ¿cuánto dinero anda en la economía? Dicen, es que ahorita Banco de México ha soltado el dinero. Si tuvieran la precaución de revisar los noviembres y diciembres desde hace 25, 30 o más años, encontrarían que ese bimestre, esos 2 meses, son aquellos meses donde más efectivo se requiere. ¿Por qué razón? Porque es el mes de las gratificaciones, los aguinaldos, les pagan 2 o 3 quincenas juntas a millones de burócratas, etcétera. Entonces, es que la base monetaria creció, claro, pero ¿a poco creen que esa entidad como el Banco de México en el comité respectivo suelta y tira dinero ahí eleva la base monetaria nomás porque quiere? No, eso obedece a una experiencia acumulada. Pero como les digo, otra vez se meten el dedo en el ombligo y al olerlo creen que el cuerpo está podrido. Y no es así. El segundo elemento es los bancos centrales, particularmente los grandes y respetados bancos centrales, tienen una comunicación estrecha. Es decir, como estamos en una economía global, hoy lo ve usted en el caso de la Unión Europea, la autoridad monetaria en la zona del euro, que son creo 17 países, no es el Banco Central de cada país, es el Banco Central Europeo. Él es el que fija una serie de indicadores y los integrantes de esa unión monetaria tienen que apegarse a eso. Pero a través de años, donde la delincuencia mueve capitales, lleva efectivo de un país a otro, el narcotráfico, etcétera, etcétera, la comunicación entre los gobernadores de los bancos centrales es algo fundamental. Por esa razón, quien presida un banco central tiene que cumplir con ciertos requisitos. Hay un analista, una persona de una gran calidad profesional, el doctor Luis de la Calle, que tiene una gran experiencia en esto. Ha dicho y lo ha manifestado en repetidas ocasiones, que un banco central debe ser un buen psiquiatra o una persona que le entiende a la psicología para buscar entender el comportamiento de los mercados. No es nomás para que al trancazo suéltenle, bájenle, no. Es una cosa que tiene que entenderse y eso solamente se adquiere con la experiencia, con la participación en los niveles diferentes de la banca central y estudiar durante años estas expresiones o estas áreas de la política monetaria. Segundo, debe ser una especie de afinador, de músico, que haga una cosa fina, que detecte alguna nota que es discordante en el concierto para corregir, para afinar esa tecla de ese piano o esa cuerda de ese instrumento, el violín, el contrabajo o el cello, etcétera. Y tercer elemento que incluso yo pondría en primer lugar, esa es una opinión personal, tiene que ser un excelente comunicador en su idioma materno, pero también en el idioma de los negocios internacionales, que es el inglés. Si un gobernador de un banco central no sabe comunicar, va a ser un desastre.
Se decía que el gran mérito de Alan Greenspan es que hablaba y hablaba y nada decía. Así debe ser un banquero central. ¿Para qué? Para que no descubra las cartas fuertes que tiene la banca. Tiene que ser una persona que domine el tema y también domine ese arte de comunicar de una forma especial que solamente los banqueros centrales practican. En esas condiciones, si usted compara los anteriores gobernadores, el saliente, que yo todavía esperaría un milagro, y ahorita voy a decir por qué, el maestro Alejandro Díaz de León, el doctor Carstens, Guillermo Ortiz, y así me puedo ir hasta atrás, hasta don Miguel Mancera. Son personas con una gran experiencia en eso, que pasaron años en el Banco Central, en Banco de México, formándose, ascendiendo de una manera lenta, pero muy segura. De tal manera que cuando llegan a la Junta de Gobierno, son personas que conocen la estructura del banco, que tienen conocimientos de las funciones del banco. Ahora dirán, oye Ángel, pero hay algunos que llegan sin conocer eso, que tienen otra área de expertise, de experiencia. Es cierto, pero la ley del Banco de México dice que solamente podrá haber dos de esas personas. Dos. Es decir, personas que tengan conocimiento en otras partes de las cuestiones financieras. De cinco, solamente dos. Bueno, dirán, pero entonces que llegue la señora Victoria, pues no violaría eso. Sí la violaría porque la ley de Banco de México dice que no podría llegar a ser gobernadora hasta en tanto no cumpliere 3 años en el banco. Para que en esos 3 años, como subgobernadora del banco, de la Junta de Gobierno, estuviera empapándose y conociendo cómo opera el Banco de México. Gerardo Esquivel, que es el que llegó en las mismas condiciones que ella, cumplirá en unos cuantos días, 1 o 2 semanas, 3 años. Y él, pues ya habla de política monetaria, a veces habla mal, trae una fijación con las tasas de interés, pero bueno, esa es otra cosa, es más ideológico que técnico. Entonces, pero hay otro elemento en la ley de Banco de México, en el artículo 39, que dice que la persona tiene que ser alguien con un reconocimiento de su desempeño en áreas monetarias, financieras, en posiciones de alto nivel, cuando menos 5 años. La señora Victoria Rodríguez Ceja no cumple eso. Pero si nos vamos a la parte de la cosa fina que le dije y el músico que le entiende, y la cosa de saber comunicar, agrego un elemento, o lo repito, el de saber hablar el idioma internacional de los negocios. Hasta ahorita nadie ha dicho habla perfecto inglés la señora Rodríguez. Es más, yo no sé si hay alguien que la haya escuchado hablar español. No sé, no lo dudo que hable español, pero tiene un pasado de servilismo la señora Rodríguez Ceja que vale la pena plantearlo. Ella trabajó en el gobierno del Distrito Federal, en el área de la secretaría, en un área segunda, tercerona ahí, con Mario Delgado. Y hubo un amparo de un particular que lo ganó y llegó un momento en que estuvieron a punto de destituirlos a Mario Delgado y a esta señora, la señora Victoria, junto con otro, porque se negaban a cumplir con lo que manda la ley. Entonces dice uno, ¿eso qué significa? Que en ese momento la señora Victoria Rodríguez pues estaba atenta a lo que le decía Mario Delgado, decir, usted no haga el cheque, usted no haga el cheque. ¿Esa es su experiencia en las áreas financieras? Evidentemente la señora no reúne los más elementales requisitos para un banquero central. No los tiene. El presidente sabe eso, lo sabe perfectamente. Pero ¿por qué la nomina?
¿Por qué hace esa propuesta al Senado? Porque quiere tener, piensa él, que va a tener ahí a una sierva, alguien que va a hacer lo que él dice. Y está equivocado. Pero luego hay otro elemento que exhibe la ignorancia de la señora Rodríguez en cómo opera el Banco Central y cómo se deben manejar un activo tan importante como las reservas internacionales. Dice ella: reitero mi compromiso de respetar la autonomía de Banco de México y no tocar las reservas internacionales. Señora, ¿quién le dice a usted que tiene facultades para tocar las reservas internacionales? Eso, yo no sé si ella piensa que porque llega gobernadora puede agarrar 10,000 millones de dólares de las reservas y se los da. No, eso, repito, lo que exhibe es su ignorancia en materia de las funciones y la tarea central de Banco de México y, por supuesto, del papel de las reservas internacionales. El bulto, entonces, ¿qué busca lograr? Tener a una sierva ahí. Pensó que Gerardo Esquivel haría lo que se esperaría de él por parte del bulto, y no. En varias decisiones ha votado con apego al profesionalismo, a la integridad profesional, lo cual honra a Gerardo, al grado tal del que el presidente se burló de él. Resultó un ultraconservador, dijo, burlándose de Gerardo Esquivel, por la razón única de que había votado de acuerdo a lo que su profesionalismo, su experiencia le dictaba. En esas condiciones, pues, el presidente comete un grave error. ¿Por qué razón? La única garantía que se tiene ahorita de luchar en contra de estas presiones inflacionarias, sean temporales o permanentes, como sea, no me voy a meter en esa discusión, es el Banco de México, su autonomía y la Junta de Gobierno. Y él, con este nombramiento, está degradando esa calidad de la Junta de Gobierno. Y eso significa peligro, porque si bien no podría, sería una entre cinco, la señora Rodríguez. Sería una entre cinco, pero se generaría una fisura ahí en la Junta de Gobierno. Entonces, en ese sentido, pues, el presidente comete una falla más en lo que se refiere a una responsable gobernación. El presidente piensa que los integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México deben ser empleados suyos. No es cierto. Recuerde usted lo que pasó hace unos pocos meses o unas semanas en este diferendo sobre los derechos especiales de giro, donde el actual gobernador, el todavía gobernador Alejandro Díaz de León, le dijo: no, señor, aquí está la ley, esto es lo que mandata. El mismo Gerardo Esquivel apoyó y dio razonamientos técnicos impecables. Y eso no lo tolera el presidente. Él ya se veía con 12,000 millones de dólares para tirarlos en el Tren Maya o donde fuere, ¿no? La autonomía y el respeto de la ley de Banco de México y la firmeza para defender eso de la Junta de Gobierno se hizo evidente. Él piensa que con la gobernadora va a poder hacer lo que quiera. Se equivoca. Y hay otro elemento importante. Los mercados castigan, los mercados juegan también en esto. De tal manera que cuando empiece él a querer hacer algo, en ese momento bajarían la calificación de la deuda soberana y en ese momento, olvídense, se le cae todo el tinglado a este hombre y su gobernación de pedorrillo, con una tragedia todavía de mayores dimensiones que la actual. Quiero tocar ahora un tercer tema muy corto y de manera muy rápida. ¿Por qué el ciudadano mexicano no habla? ¿Por qué no expresa sus puntos de vista? No obstante que padece las consecuencias de una gobernación desastrosa como la que tenemos.
Lo ve usted cuando platica con la gente, se sube usted al Uber o al, ¿cómo se llama el otro? El Didi o no sé qué, y motiva usted plática e inmediatamente sale el coraje. Platica con el mesero, platica con el otro, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué eso nomás es en corto? Hay varias razones que explican eso. No hay medios o recursos que le permitan al ciudadano común y corriente de a pie expresarse. Dicho de otra manera, los partidos políticos le profesan al ciudadano un gran desprecio. A raíz de la reforma electoral o política del 96 del siglo pasado, con Ernesto Zedillo, recuerden ustedes que él entró 88, 94, fue 94, 2000, el año 96, 97 se aprueba una reforma electoral o reforma política, como guste usted. Él, cuando planteó hacerla, los partidos de oposición le dijeron, sí, presidente, estamos de acuerdo en llevar a cabo una reforma, con una condición. O usted en esa reforma, en esa iniciativa, nos iguala a todos los partidos con el PRI, es decir, que nos den acá por abajo de la mesa todo el dinero que necesitemos, o al PRI lo iguala con nosotros, que tenemos que buscar medios de financiamiento diferentes al público. Y el presidente Zedillo dijo, no, la primera, y a partir de ese momento, en 1997, los partidos políticos dejaron de necesitar al ciudadano. Y eso fue hace ya 24 años. De tal manera que a los ciudadanos, a los partidos, ¿para qué quieren a los ciudadanos? ¿Para que les den dinero? ¿Pero cómo? Si en el artículo 41 está la fórmula precisa de cuánto deben otorgarle a cada partido y está claramente establecido ahí el mecanismo en función de los votos obtenidos en la anterior elección federal. El partido más jodido para el 22, de acuerdo a los resultados de esta elección intermedia en lo federal, le va a tocar 400, 450 millones de pesos. ¿Para qué quieren al ciudadano? A Morena le van a tocar, no sé, 1,300, 1,450 millones de pesos. ¿Para qué los necesitan a los ciudadanos? Entonces, el ciudadano no tiene canales de expresión y los partidos no los buscan a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no los necesitan. En esas condiciones, pues, ¿qué hace el ciudadano? Calla y aguanta y se agacha. Aquí la pregunta es, ¿aguantará por siempre ese ciudadano? La experiencia internacional muestra que no es así. Llega un momento en que esa contención se rompe, esa cortina de la presa se rompe y el agua sale y arrasa con todo. En esas condiciones, pues, valdría la pena que este gobierno y también los partidos políticos con presencia mucha, poquita, grande, pequeña en el Congreso de la Unión, plantear en estos temas. Hay que ver al ciudadano, hay que preguntarle, hay que ver cuáles son los temas que le afectan verdaderamente al ciudadano, enfrentarlos y proponer soluciones. Entonces, en ese sentido, pues, si bien el ciudadano se acomoda de una manera casi cínica a esa realidad, pero es un daño para la democracia. Ese quizás sea la pata de diferente tamaño, pues que hace que vaya coja la democracia o que vaya rengueando. Y la otra cosa es que el gobierno actual, como los anteriores, pues con las dádivas y eso, prefieren mantener esa situación ahí para que el ciudadano no proteste. Algunos gobiernos lo han hecho con mayor eficiencia que otros. Ni para tirar el dinero son buenos. Por una bola de corruptos, inexpertos, que no tienen la menor idea de las cosas,
pero son cuates de los cuates de los cuates del cuate del presidente. En esas condiciones, pues, si usted es de las personas que está consciente de la crisis, del desastre que es hoy la economía, la vida política del país, la vida social, y está consciente de eso, haga por comentarlo, hombre. Atrévase a hacerlo. Que su voz se escuche. Y si esa voz se repite en millones y millones y millones de casos, vamos a hacer un grito que va a ser imposible que el bulto se tape, cubra las orejas y no lo escuche. Y hay otra parte importante aquí. ¿Usted sabe cuál fue el partido ganador en esta elección intermedia y en la del 2018, del 15, del 12, etcétera, etcétera? Oye, Ángel, ¿cómo que no te hagas? Si ganó Morena. No, ganó el partido del abstencionismo. Los estudios que se han hecho, encuestas serias, hablan que esos 42 millones de abstencionistas son los ciudadanos de más años de educación obtenidos y de mayor ingreso económico. Es decir, los que están, vamos a decir, bien, viven bien, vamos a ponerlo, sin que sean millonarios o cosas de esas, y que tienen más años de educación, un buen puesto en el sector privado, etcétera, es no votan. Son 40 millones. ¿Y sabe qué han hecho los partidos por involucrar, por reducir ese grandísimo porcentaje de los que no votan? ¿Qué han hecho los partidos políticos en los últimos 20 años? Nada, porque no los necesitan. Pero nosotros hoy sí necesitamos a esos que no salen a votar para sacar a Morena y derrotar a sus candidatos. Por eso necesitamos abrirnos. Si los partidos no lo quieren hacer, vamos a hacerlo los ciudadanos. Vamos a generar campañas para convencer a esos que no votan de la importancia de su voto. Esperemos que suceda algo al respecto, pues. Muy bien. Aquí terminan ya los temas que tenía pensado tratar en esta sección editorial. Regresamos ahora a lo común de este ejercicio de comunicación.